Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y vamos a dar comienzo a nuestro tercer segmento. Vamos a hacer un contacto telefónico con el doctor José Félix Oleta. Él es médico internista, exministro de Sanidad, muchos lo recordarán. Vamos a conversar un tema súper importante, el tema sanitario en Venezuela, las instalaciones que están albergando a los pacientes por COVID-19, sintomáticos y asintomáticos, la capacidad del sistema hospitalario en Venezuela, el fallecimiento de tanto enfermeros como médicos, un tema súper delicado, y las proyecciones para los próximos meses. Aparentemente la Academia de Ciencias no estaba tan equivocada cuando proyectaba más de 1.000 casos diarios entre los meses de julio, agosto, septiembre. Vamos a conversar sobre este tema a continuación. Hablemos con. Son temas muy complicados que requieren la participación de expertos, de científicos, de personas que hayan manejado epidemias y situaciones complejas. Pero también, aparte de estrictamente los factores de salud, requiere la atención de muchas de las demandas sociales y de orden económico que la población está exigiendo, y debemos recordar que Venezuela viene atravesando desde hace 4 o 5 años una situación muy compleja de empobrecimiento, de deterioro en los servicios públicos, y esto incide de una manera notable para poder dar respuestas efectivas y oportunas, inmediatas, ante esta situación que nos afecta a todos. En consecuencia, mi primera recomendación en este sentido sería que la información fluyera de una manera apropiada, con el apoyo de los expertos, no que se improvise información o que se den partes de la información y se restringen otras que son muy importantes. Y por otro lado, que tiene que existir una campaña de educación muy importante a la población para que apoye las medidas, para que se adapte de la mejor forma posible a las medidas, para que ese sacrificio redunde en la seguridad y en la salud de su propia familia, para que las personas, por ejemplo, vulnerables, permanezcan en sus casas, y reconociendo pues que las personas vulnerables son las de mayor riesgo. Y en esto voy a hacer hincapié en un punto de tu introducción que se refiere a al personal de salud. Así es. Si no cuidamos al personal de salud, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Es insólito que ese personal de salud que está expuesto a un alto riesgo no tenga los equipos de protección necesarios e indispensables para protegerse. Eso está establecido en reglas básicas como son la ley de condiciones de ambiente y seguridad en el trabajo, la LOPSIMAT. No, pues que el propio gobierno tiene que cumplir las obligaciones que establece la ley para ofrecerle al personal de salud que trabaja en los hospitales las condiciones mínimas necesarias para preservar su salud. Así que ese es un punto importantísimo que tú tocaste al principio. Así es. Doctor Oleta, fíjese que en cuanto a lo que le mencionaba de las medidas, las políticas implementadas, al menos el último mes, por decirlo lo precedente, lo más cercano, resalta, por ejemplo, el anuncio de tomar instalaciones como la del Poliedro de Caracas para la atención de al menos 600 pacientes que sean pues positivos por COVID-19. También se sugirió la posibilidad de que las sedes de las iglesias católicas también funcionaran como albergue para estos casos positivos. En materia de dirección de sanidad de un país, usted que estuvo a cargo en su momento de lo mismo, ¿cree de alguna forma que estos son medidas correctas? ¿Cree que se están tomando las decisiones correctas en cuanto a ello? Tomando en cuenta, por supuesto, que ya aparentemente todo lo que es el sistema hospitalario y de clínicas privadas está prácticamente abarrotado, ¿no?
Sí, precisamente uno de los puntos fundamentales es consultar a los expertos. Y en Venezuela tenemos expertos en ingeniería y arquitectura de hospitales. Y esa gente no ha sido consultada debidamente para cómo hacer las adaptaciones de diversas estructuras, de instalaciones que puedan servir de apoyo en el caso de que los servicios de salud sean efectivamente superados en su capacidad de atención a los enfermos. Y eso no se puede improvisar de la noche a la mañana y colocar unos paravanes y decir un día que es para pacientes sintomáticos y el otro día decir que es para los asintomáticos. Hay una serie de cosas que se tienen que discutir antes de tomar esas medidas que relucen en algunas oportunidades como improvisadas. El hecho mismo de la decisión del régimen del señor Maduro de hacer aislamiento obligatorio en instituciones de todas las personas que les resulten positivas, eso es un absurdo, eso es una cosa que no tiene ningún sentido, porque usted va a abarrotar los centros de salud con personas que no necesitan ese tipo de atención, ni siquiera en albergues o en hoteles o en moteles o en sitios improvisados. Eso no tiene ningún sentido. Eso es lo que es una carga enorme para recursos financieros que tienen que ser aplicados de una manera inapropiada. De modo que no se están usando los recursos que deben ser utilizados para las cosas apropiadas. Las personas asintomáticas pueden permanecer permanentemente en su casa en un aislamiento voluntario, bien controlado, bien atendido con sus propios familiares. Esos aislamientos solamente en casos extraordinarios en donde no se pueda dar ese apoyo por la propia familia o no se garantiza el aislamiento, bueno, entonces se justifican las hospitalizaciones. Usted no lo puede hacer en una forma masiva porque simplemente va a producir una cantidad de efectos negativos. Le voy a explicar uno de los efectos negativos. Si usted hace un aislamiento compulsivo, obligatorio, policial, mucha gente va a decir, no, yo no digo nada, prefiero quedarme en mi casa, pasar el cuadro en mi casa y oculto la presencia de un caso. De modo que eso está ocurriendo. Y el señor Maduro no entiende que ese es un error muy grande de hacer aislamiento compulsivo y policial, obligatorio. Lo que tiene que hacer el señor Maduro es educar a las personas para que las personas adapten las medidas, asuman su responsabilidad, su corresponsabilidad en esto, y el comportamiento de esas personas va a ser infinitamente mejor. Y usted no va a tener personas que evaden el diagnóstico y que evaden la atención y el aislamiento. Es uno de los efectos paradojales cuando estas medidas no se consultan y cuando se toman por la inspiración divina del vocero de turno. Ese tipo de cosas no pueden hacerse así. Yo recuerdo muy bien cuando esa decisión se tomó un día sábado en la noche y se dijo en una cadena, en una locución pública televisada y radiada, que a las 8 de la noche tenía que estar todo el mundo que estaba positivo, aunque estuviera asintomático, tenía que estar bajo una condición de aislamiento hospitalizado institucionalmente. Ese tipo de cosas no se pueden hacer así. Se conduce una situación extremadamente compleja con medidas sumamente improvisadas y que a la larga resultan muy complicadas y muy dolorosas y traen muchísimos problemas adicionales para las familias y para la sociedad. Así es. Hay un tema, ya para finalizar, doctor Oleta, que quisiera que usted también nos comentara. Más allá de todo este contexto que ha generado falta de confianza, falta de credibilidad en las políticas implementadas, más allá de, por supuesto, las decisiones políticas, digamos, de los años más recientes, que han generado también, por supuesto, esa cadena de desacuerdo, por supuesto, de gran parte de la población en el gobierno de Nicolás Maduro. De alguna forma, las cifras ofrecidas, ¿cree usted
que son las correctas? ¿Cree usted que son las que están cercanas a la realidad? Vemos como, por ejemplo, ya las proyecciones son bastante cercanas a las que en algún momento indicara en un estudio la Academia de Ciencias. Es decir, que no estaban tan equivocados entonces en ese momento. Así es, nada de eso. Las aproximaciones que se hicieron con el ánimo de orientar al gobierno para que tomara decisiones apropiadas se están dando. Mire, si usted me pregunta acerca de las cifras, ese es uno de los problemas más importantes. Para que un gobierno tenga credibilidad, debe trabajar con la verdad, aunque la verdad sea dura. Tiene que reconocer sus errores, tiene que aceptar las opiniones de los demás. Para eso estamos en una sociedad, entre comillas, democrática. Entonces, vamos a ejercer las cosas en democracia. De lo contrario, usted lo que tiene es una visión autoritaria. Pero una cosa es el autoritarismo y otra cosa es la credibilidad. La credibilidad es un sentimiento que genera confianza, y la confianza se genera cuando usted es transparente, cuando no tiene opacidad en la información, cuando ofrece la información, cuando se atreve a decir me equivoqué, no sé qué es lo que está pasando, ayúdeme y yo voy a orientar esto. Pero nada de estas cosas usted ve en el discurso oficial que están ocurriendo. Uno de los problemas más graves que tenemos es la falta de credibilidad. Y esa falta de credibilidad es consecuencia de la opacidad, de las contradicciones, de las medidas absurdas. Y usted tiene, para convencer a la gente, tiene que orientarla y educarla. Y tiene que hablar precisamente en forma transparente, diciendo las cosas como son. Si usted me pregunta acerca de las cifras, yo le digo, yo no creo en esas cifras, creo que eso representa, las cifras oficiales representan una pequeña parte del problema extremadamente mayor, y simplemente el gobierno ha subestimado la magnitud del problema y no ha atendido